Entonces esto es, este criterio es un poco vago, el método de la reconstrucción interna para mí siempre ha sido un poco vago, porque finalmente hablar de al interior de una misma lengua, bueno, ¿hasta dónde vamos a considerar una misma lengua, no? Ustedes podrían pensar en una lengua como el español, o sea, realmente es una lengua, ¿no? Y vamos, o sea, es decir, sincrónicamente ya podemos empezar a comparar con otras, digamos, variantes del español, o sea, porque no existe un español, lo que tenemos son un montón de variantes, ¿no? Cada una con ya rasgos lingüísticos, rasgos gramaticales diferenciados, o sea, eso sí lo podemos saber, ¿no? Por ejemplo, la doble marcación de objeto en el dialecto de Buenos Aires, como yo lo vi a él, o yo lo vi a mi tío. O sea, el lo que está allí, no es como, ¿cómo se dice cuando uno es como que reiterativo? Es parte ya de una estructura gramatical que así funciona en esa lengua del español, en esa variante del español, y que no ocurre en el español mexicano. O sea, español mexicano nunca diríamos yo lo vi a mi papá, ¿no? O sea, es una construcción completamente marcada, la podemos reconocer, pero no es la primera que diríamos en español mexicano, ¿no? Y así, bueno, podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Pero el punto es hasta dónde estamos hablando de la misma lengua, o sea, y ahora pongo el ejemplo del español, pero esto lo podemos pensar con un montón de lenguas indígenas, ¿sí? ¿Y tiene algún impacto en la lingüística histórica el que esto sea tan relativo? ¿Pudiera ser un criterio muy relativo el hecho de definir hasta dónde la misma lengua? Sí, bueno, ese es un tema que a mí me interesa bastante, porque cuando yo empecé a trabajar el huasteco, ¿no? Se habla de 3 dialectos del huasteco otenec, y si realmente vamos a los sistemas, hay, tal vez mi postura es muy radical con respecto a otras personas, ¿no? Porque muchas personas dirían, no, hombre, pues si se entienden, ya está, lo mismo. Este criterio de si se entienden, así como es completamente prelingüístico, digamos, o sea, uno puede entenderse con un chino sin hablar jota de chino, ¿no? Ahí intervienen otras cosas como la voluntad de entendimiento. Y hemos visto en muchos casos, en muchas comunidades vecinas, que simplemente dicen, no me entiendo. Y si uno lingüísticamente analiza, dice, bueno, es que el sistema es parecidísimo. Claro, no hay voluntad de entenderse, porque puede ser que haya procesos sociales que digan, ¿sabes qué? Estamos peleados por cuestiones de tierra y yo decido que no te entiendo. O sea, a pesar de que compartan muchas cosas y que el sistema sea muy similar, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, hacer un análisis de lingüística histórica con lenguas, siempre tiene que partir del hecho de que cada sistema que vamos a analizar es único. Entonces, estaríamos analizando un sistema lingüístico independiente, ¿no? El que estemos analizando, y lo vamos a comparar con otro sistema lingüístico independiente llamado lengua, ¿no? En términos muy generales, y esto nos da la posibilidad de no anclarnos a, pues es que ya dijeron que el español de México, pues ¿cuál español de México? Porque según yo, en Campeche no se habla igual que en Chihuahua, ¿no? Y según yo, no se habla igual aquí en el centro de México que en la costa de Guerrero. O sea, hay variaciones. Entonces, hablar del español de México, por ejemplo, con lenguas tan grandes, o sea, cuya etiqueta es tan pesada y tan grande, pues, genera problemas metodológicos, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos como tratando con dónde están las fronteras de estas lenguas, ¿no? Claro, determinar, eso implica una discusión de tipo metodológica, ¿no? También, teórico-metodológica, donde vamos a definir la frontera de una lengua para poderla comparar con otra.
¿no? Sí. Una cuestión, profesora, en este sentido, para la lingüística histórica, ¿qué tanto recurre, por ejemplo, a las fuentes para determinar este tipo de características que tú estabas por ahí comentando? ¿Como fuentes coloniales, dices? Ajá, por ejemplo, del caso, por ejemplo, de los códices, que hay una gran diferencia entre lo que es lo prehispánico, lo poshispánico. Por ahí Carrera Estampa hablaba de que la mayor parte de estos códices, bueno, son después de la colonia, ¿no? Sí los escriben indígenas, pero ya influidos por el pensamiento religioso de los mismos españoles, la conquista misma. Entonces, en este sentido, ¿qué tan importante a lo mejor pudiera ser en esta parte que nos ayudará como que a diferenciar estas cuestiones? Digo, porque estoy pensando igual en otras propuestas, así como lo estás dando a luz. Tengo el caso de los seris, que tú estabas hablando, y aquí va la cuestión importante. Por ejemplo, cuando llegan estos chinos a Sonora, los chinos se casan con mujeres seris, y las seris protegen a los chinos de que los están persiguiendo. Las mujeres hablan chino, pero no se sabe. O sea, también es la cuestión de la interacción que debe de haber con esos pueblos. Esto me hace pensar que finalmente la semántica, las motivaciones, lo que estabas platicando, sí, también finalmente está permeando en la determinación de que se hable una u otra lengua, ¿no? Sí, bueno, ese es el tema del contacto, lo vamos a ver más adelante, pero con respecto a la pregunta inicial, bueno, en lingüística histórica echamos mano de todo, o sea, de todo registro, ¿no? Si yo tengo un registro de un códice, justamente, o sea, aunque sean solamente antropónimos, me puede servir para dar cuenta de un estado de lengua determinado. Y yo lo puedo comparar con un estado de lengua actual. Ojo que hay que tener mucho cuidado también, porque los códices, pensemos los del centro de México, fueron producidos en un náhuatl que no era el náhuatl, por ejemplo, de El Salvador, que no era. Entonces, voy a buscar lo más cercano posible para la lengua actual, más cercana posible para comparar con ese sistema. No voy a comparar, por ejemplo, con el náhuatl, a lo mejor pues eso, el que se habla en El Salvador, ¿no? Estoy yéndome como a lo más lejos, ¿no? Para hacer como lo más evidente el tema, pero tratar de que el sistema que yo voy a reconstruir, o lo reconstruya a partir de comparar dos o más sistemas lingüísticos que yo puedo tener la sospecha que están emparentados, ya sea por cuestiones geográficas o porque históricamente tengo la posibilidad de decir, bueno, aquí hay una continuidad de ocupación, por ejemplo, y si tenemos la tradición texcocana, pensemos en los códices, bueno, pues trataré de comparar con náhuatl de Texcoco o del centro de México, pero no el náhuatl que está más en las periferias, por ejemplo, el náhuatl de Guadalajara, porque posiblemente, o más bien no posiblemente, hay cambios que son distintos, o sea, que han generado. El náhuatl de Guadalajara no va a compartir ciertos rasgos con el náhuatl registrado en esos sistemas. Entonces la comparación en un primer momento no es la más apropiada. No quiere decir que si ya voy a hacer reconstrucción del proto-náhuatl, ahí sí voy a utilizar todas las fuentes disponibles, ¿no? Eso sí. Y claro, hay sistemas, bueno, pensando ahora ya en códices y un poco lo que voy a entrar más adelante con epigrafía, hay sistemas que están más descifrados, o sea, pensemos justamente la escritura jeroglífica maya, y se ha avanzado últimamente mucho también en la náhuatl, pero por ejemplo no podemos decir lo mismo de los códices mixtecos. Entonces allí, por ejemplo, aunque querramos usarlo como un sistema lingüístico registrado, bueno, pues no tenemos todavía los elementos para utilizarlo como una lengua que voy a unir a mis datos para hacer la comparación y proponer una reconstrucción, ¿no? Pero en términos generales, depende en qué nivel estemos, vamos a utilizar una u otra fuente. Entonces, insisto, voy a regresar a esta de los nodos. Pensemos que todas estas son lenguas yuto-aztecas,
y dentro de todas tenemos los distintos náhuatl. Pensemos, aquí está el nodo, ¿no? Entonces, a su vez, tenemos un náhuatl, digamos, oriental, un náhuatl central y un náhuatl occidental. Entonces, si mis códices están en un náhuatl oriental, no voy a comparar en un primer momento con lengua actual de náhuatl occidental. En un primer momento tendría que comparar con datos de la oriental, ¿no? Pensando de esta manera. Después, cuando quiera hacer mi reconstrucción del oriental, ya voy a utilizar los datos actuales del náhuatl actual y de mis códices, que son orientales, ¿no? Con náhuatl oriental, y después lo voy a poder comparar, este estado anterior lo voy a poder comparar con la reconstrucción del occidental, del proto-occidental, digamos, ¿no? Entonces llegaríamos a este siguiente nodo de reconstrucción. Con lo que quiero señalar es que siempre tenemos que ir como de abajo, de lo actual hacia atrás. O sea, hay dos formas de trabajar en lingüística. Para mí la más importante, o digamos la más válida o metodológicamente más apropiada, es ir de lo actual hacia atrás, ¿no? Entonces, de allí que buscamos primero datos actuales y de allí nos vamos hacia atrás. Bueno, entonces en la reconstrucción interna el objetivo va a ser encontrar un morfema original y reconstruirlo, y en ese sentido vamos a identificar primero la alternancia de morfemas, es decir, cuáles morfemas tenemos registrados, ¿no? Vamos a ir a través de la fonología postulando cuál puede ser la protoforma. Se postula una forma original sin variaciones. Este punto, claro, es la teoría de la lingüística histórica nos dice que vamos a postular formas sin variaciones en un momento determinado, a sabiendas que evidentemente había otros sistemas que estamos dejando fuera, ¿no? En nuestra reconstrucción, pero nosotros apostamos por uno de estos sistemas. Y finalmente también señalamos el proceso, o sea, los cambios que ha sufrido el morfema a través de reglas o de procesos que subyacen a estos cambios. Bueno, entonces, algunas de las tareas de la lingüística histórica tienen que ver con clasificar las lenguas en familias, que es lo que habíamos visto. Sí, perdón. Tengo dos preguntas en relación a los métodos que vimos. ¿Sí? Bueno, yo lo que entendí fue que el método comparativo tiene que ver con el análisis de fonemas o el análisis fonológico, y el otro método de reconstrucción con el análisis morfológico. De alguna manera no son dos etapas, no pueden ser dos etapas estos métodos de un mismo sistema de investigación para lingüística histórica. Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que desde mi perspectiva el método de la reconstrucción interna en realidad es como un poco vago, porque hablar de eso, primero de un solo sistema lingüístico a mí me hace mucho ruido, ¿no? O sea, uno pensemos en una lengua distinta al español, el purépecha, y uno piensa, bueno, tengo el purépecha actual, ¿cuál de los purépechas actuales voy a comparar con el purépecha del siglo XVIII y con el del siglo XVI? O sea, el del siglo XVI realmente es ancestro de bueno, o sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más cercano, ¿no? al del siglo XVI para que yo pueda como empezar a hacer ese análisis? Entonces, en un primer momento hay que hacer un primer análisis para ver cuál, digamos, partiendo del hecho que fuera la misma lengua. Yo pienso, o sea, el método de para aclarar un poco más, el método comparativo en realidad no nada más es fonología, es morfología también, y es sintaxis. O sea, incluso vamos a ir a reconstruir orden, podemos reconstruir orden, ¿no? O sea, yo les puedo decir, las lenguas mayas tienden a tener un orden con un verbo inicial, o sea, verbo, sujeto-objeto, o bien verbo-objeto-sujeto. Ese es el orden mayoritario en las lenguas mayas. Hay lenguas como el yucateco que tienen un orden SVO, y también sujeto-verbo-objeto,
y el huasteco también resulta tener este orden. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué criterios voy a saber o cómo voy a poder determinar cuál es el orden de la lengua proto? O sea, pensemos, me voy al proto-maya. Bueno, entonces tengo que hacer mis correspondencias ya en el nivel sintáctico, ¿no? Y lo que hago es comparar y ver cuáles son las posibles motivaciones que se dieron hacia un posible cambio de ese verbo. O sea, claro, estoy ya presuponiendo que las que tienen lengua, digo, el verbo no en posición inicial sino intermedia, son las que cambiaron, son las que innovaron. Entonces, bueno, ¿por qué? O en parte uno de los criterios sería el de la mayoría. O sea, la mayoría, la distribución del rasgo de verbo inicial es mucho, pero mucho mayor que las que tienen el sujeto inicial, ¿no? Entonces, este criterio, bueno, me permite ya postular una primera hipótesis. No quiere decir que se va a cumplir, pero bueno. El método de la reconstrucción interna lo que diría es, bueno, vamos a trabajar con la misma lengua. Híjole, si yo pienso en el, o sea, volviendo al ejemplo del pure, ¿realmente es el mismo sistema el del siglo XVI que el de actual? O sea, es la misma lengua, ¿no? O sea, digo, y lo podemos sentir como más cercano a lo mejor con el español. O sea, uno lee un texto del siglo XVI, ¿es español? O sea, realmente nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y muchas veces no lo entendemos, o sea, no solamente por las palabras, sino porque hay muchas formas en el nivel sintáctico que han caído en desuso, partículas, distintos tipos de, digamos, de categorías funcionales, han cambiado el orden. Por ejemplo, los clínticos, ¿no? El de los las, o sea, hay estudios, hay muchos estudios sobre esta evolución de estos clíticos en el español, y que nos dicen, híjole, o sea, ¿podemos hablar de la misma lengua? Pues, o sea, pues no, o sea, son sistemas que no están dentro del, o sea, no podemos verlos como dentro del mismo sistema. Ahora pensemos, entonces comparo con puras formas actuales. Bueno, eso puede ser, o sea, lo que tengo es que estaría reconstruyendo a partir de la evidencia actual exclusivamente, comparando entre formas actuales, una forma determinada. Lo que dice, digamos, la teoría, estos datos fueron obtenidos de dos textos, el de Lyle Campbell, que les citaba, y otro de Winfried Lehmann. Lo que nos diría la teoría entonces es que podemos comparar, pensemos, todos los purépechas actuales, pero no queremos obtener correspondencias de sonido, sino solamente lo vamos a hacer a nivel dentro de la palabra. A mí no me queda en particular muy claro el método de la reconstrucción interna por esto mismo, porque finalmente todo se resuelve también desde el método comparativo, ¿no? O sea, en términos prácticos, el método comparativo también hace eso, ¿no? O sea, hay muchas lenguas que no tienen ningún registro anterior a la actual, o sea, lenguas completamente ágrafas, ¿no? Y se trabaja con solamente datos actuales, ¿no? Porque no tenemos otros estados de lengua anteriores con los cuales comparar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿estamos haciendo reconstrucción interna o estamos haciendo lingüística histórica con método comparativo? Entonces, bueno, yo en términos generales pienso que el método comparativo abarca también las tareas del método de la reconstrucción interna, solo que de alguna manera el método de la reconstrucción interna está limitado al interior de las cognadas y tiene búsqueda específica de morfemas, según como yo lo entiendo. Pero en este sentido pienso que queda dentro también del método comparativo. Y el método comparativo es eso, o sea, si bien se trata, o sea, se postula que idealmente empecemos por la protofonología, ¿no? Para de ahí ir subiendo hacia los otros niveles, también podemos hacer protomorfología y protosintaxis, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces decía, una de las tareas es clasificar las lenguas en familias. Bueno, ahora cuando vemos, ya ahora hay muchísimos estudios
sobre las distintas lenguas, pensemos amerindias, digo, no me voy a ir con todas las lenguas del mundo, voy a anclarlo a lenguas amerindias, y pues decimos, bueno, pues qué tanto, ¿no? Si ya está, así de, bueno, sí, pero en algún momento no estaba, y en el siglo XIX es cuando empieza esta fiebre por tratar de agrupar las lenguas en familias lingüísticas, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX y principios del XX es cuando se hace toda esta gran labor que, bueno, finalmente ha derivado en que siga habiendo discusiones, ¿no? Ninguno de estos está completamente escrito, como decía, ¿no? Pero esta es solamente una de sus tareas. Otra es establecer ya, una vez que determino que sí, que todas estas lenguas forman parte de una protolengua, a la cual voy a llamarle proto-otopame o proto-otomangue, es decir, como cualquiera de las familias lingüísticas, voy a ver cómo se van agrupando al interior. Y es ahí donde están muchas de las discusiones. Digo, la verdad es que ahora no hemos encontrado, todavía digamos ahí en la colonia podemos encontrar posiblemente lenguas que no hayan sido, digamos, estudiadas aún, que hayan desaparecido en la colonia, que pensemos que tenemos un par de registros, y este fue el caso del chicomucelteco, o sea, una lengua de la familia lingüística maya, que se encontró un documento en los años 50 por Gunther Zimmermann, un confesionario chiquitito que consta de 8 oraciones gramaticales, y a partir de eso se pudo saber cuál era su filiación lingüística, y resultó ser la lengua hermana del huasteco, ¿no? Pero ya para cuando se intentó estudiar ya había muy pocos hablantes y era una lengua prácticamente extinta, ¿no? Entonces en la actualidad no tenemos ya hablantes de esta lengua, y lo único que tenemos es un registro colonial, ¿no? Prácticamente. Puede ser el caso que encontremos todavía lenguas no, digamos, no registradas, y que de repente aparezca una lengua y ¡ay! Esta hay que clasificarla, pero en general la mayoría de las lenguas indo-mexicanas ya ha sido clasificada, y entonces tenemos estas clasificaciones que normalmente citamos en nuestros trabajos, ¿no? Pero bueno, cabe decirse pues que esta fue una de las tareas principales en un primer momento de la lingüística. Ahora pues toca ir al interior de las familias lingüísticas y seguir discutiendo las relaciones que hay al interior de estas, ¿no? Realmente esta lengua se puede asociar a esta rama o se puede asociar a esta otra, ¿no? Como les decía, el caso del Chuj. El Chuj el tojolabal se ha asociado con las lenguas canjobaleanas, pero Kaufman, por ejemplo, la pone con las lenguas chujeanas, o sea, como en otra rama, y esto tendría implicaciones gramaticales. O sea, no nada más es cambiarla de lugar, sino las implicaciones gramaticales que esto tiene. Entonces, bueno, todo este tipo de estudios son los que se siguen haciendo, y que, bueno, todo estudio en lingüística sincrónica también nos sirve en la lingüística histórica para seguir haciendo nuestra comparación y seguir, digamos, optimizando estas clasificaciones. Bueno, hay varios tipos de clasificación que están basados en distintos criterios y que responden a distintos objetivos. Decía, el genealógico. Cuando encontramos una lengua, pues el objetivo en este caso sería que esta clasificación ya supone una relación histórica entre lenguas, o sea, que de alguna manera se fueron diversificando y dices, bueno, ¿y esta cómo llegó hasta acá? ¿Quién sabe? Pero está emparentada. O sea, esa sería la clasificación genealógica. Después tendríamos una clasificación de tipo glotocronológica. Entonces, esta está basada en un método léxico-estadístico, y que se comparan listas de palabras con el fin de determinar los siglos de separación entre las lenguas mediante un algoritmo. Lo vamos a ver con más detenimiento un poco más adelante. El tipológico, que no presupone, o sea, este tipo de clasificación no presupone necesariamente que estén emparentadas históricamente las lenguas, pero que más bien tengamos rasgos gramaticales universales, y entonces por eso no se requiere una relación histórica. Y finalmente el areal.
en el que vamos a observar rasgos gramaticales que se comparten entre un grupo de lenguas que están localizadas en un mismo territorio, ¿no? En una misma región geográfica, aunque no pertenezcan a la misma familia, como es el caso de Mesoamérica. O sea, hay una serie de rasgos, digo, hay un estudio muy interesante sobre esto, que hizo Tom Smith con Lyle Campbell y Terence Kaufman sobre Mesoamérica como un área dialectal, creo que se llama así, un área dialectal, donde se ven cuáles son los rasgos que se están compartiendo de manera areal. Y esto es muy interesante porque a pesar de que realmente podemos hablar de familias lingüísticas completamente distintas con rasgos únicos al interior, sí se comparten ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, uno de estos tiene que ver con el orden en las construcciones posesivas, ¿no? Normalmente es poseído, poseedor, o sea, ese es el orden que hay. Y esto es algo constante en las distintas lenguas de Mesoamérica. Otro rasgo presente, o sea, por ejemplo sería un rasgo de tipo sintáctico, ¿no? Digo, ahorita no me acuerdo, pero hay una serie de rasgos que se pueden, bueno, que rastrearon estos investigadores y que es un trabajo que a quien le interese con mucho gusto le puedo llegar a hacer las referencias, se las puedo dejar con Fernando. Y es un trabajo muy bonito de lingüística histórica, pero que está enfocado en hacer clasificación de tipo areal. Y hay otra clasificación, por ejemplo, de las tierras bajas al interior de las lenguas mayas, las tierras bajas contra las tierras mayas, digo, las tierras altas contra las tierras bajas, las lenguas mayas de las tierras altas. Esto es interesante porque lo que tenemos es que hay un grupo de lenguas que efectivamente están, digamos, de la zona donde está Tonina, es Ocosingo, y hacia abajo, ¿no? Todas estas lenguas hasta Yucatán comparten ciertos rasgos que no están presentes en las lenguas de las tierras altas, todas las canjobalanas, las mameanas, las quichanas, todas estas lenguas comparten una serie de rasgos, o sea, son todas mayas, pero a su vez tienen rasgos areales que se van compartiendo. Y esto es, bueno, finalmente también es cosa de lingüística histórica, pero bueno, tiene objetivos particulares, ¿no? Bueno, entonces, como decía, de todos estos tipos de clasificación, me gustaría abundar sobre la glotocronología, ya que, como decía, los resultados son usados frecuentemente en otras disciplinas antropológicas. Pero yo aquí hago la pregunta, ¿realmente el método funciona para clasificación de lenguas? ¿O para fechar la separación entre estas? ¿O para determinar qué lengua habla un determinado grupo cultural antiguo? Estas son de las cosas que... Bueno, vamos a definir glotocronología. Es una técnica léxico-estadística cuya finalidad es calcular la separación temporal entre dos o más lenguas que están emparentadas. Swadesh, en los años 60, propuso que el vocabulario de las lenguas del mundo tiene un ritmo de cambio de aproximadamente 14% cada 1000 años. Partiendo del hecho de que las lenguas cuentan con un vocabulario básico, y ojo, también ha sido muy discutido, o sea, hablar de un vocabulario básico compartido por todas las lenguas es un tema que, bueno, es bastante debatido, ¿no? O cuyo contenido cultural es nulo o muy bajo, y que por ello es altamente resistente a los cambios. Bueno, entonces en un primer momento Swadesh propuso que se comparara una lista de 215 palabras y más tarde la redujo a 100. Esa es la famosa lista de Swadesh, que seguramente habrán escuchado de ella. Y entonces el autor comparaba las cognadas, que son palabras, pues palabras emparentadas o que en un nivel básico se ve que se parecen de alguna manera, y a partir del porcentaje de retención de cognadas, los resultados se sometían a un logaritmo cuyo resultado indica los siglos mínimos de separación entre las dos o más lenguas comparadas. Bueno, entonces, bueno, a mí el tema de la glotocronología en lingüística pues es un tema muy dudoso, o sea, bueno, me voy a atrever a decir algo así como que es ciencia ficción,
Porque si lo pensamos, es como, primero, normalmente los datos que recogemos lingüísticos, pensemos que un investigador recoge todos los datos de todas las lenguas que va a comparar, o sea, lo cual es, la mayoría de las veces no es verdad, o sea, uno compara los datos de otros autores que recogieron de la manera en que cada quien encontró a más apropiado. Entonces, primero, no tenemos la posibilidad de que